¿Por qué jugar el nuevo mazo de Mewtwo del equipo Rocket? Pues... Quédate, es una tremenda locura. Hey, qué rollo, bandita, bienvenidos a un nuevo video más de Pokémon TCG Live. En esta ocasión vamos a explorar el mazo de Mewtwo del equipo Rocket. Es una tremenda bestia de 280 puntos de salud en modo básico. Puede llegarte a pegar hasta 280 puntos de daño y puedes descartar hasta 2 energías de los Pokés de tu banca. Hay un combo muy bueno con un Speed Up que gracias a su habilidad te va a permitir recuperar energías del descarte y poder descartarlas cuando las requieras. El arquetipo del equipo Rocket tiene bastantes cartas muy buenas que te ayudan a eliminar estrategias del rival y poder setearte rápidamente a ti. Incluso hay una energía doble que gracias a ella vamos a poder atacar rápidamente con nuestro Mewtwo o con algún otro Poké del equipo Rocket. El mazo se centra en este Mewtwo que nos va a ayudar bastante a poder deshacernos de Pokés X de hasta 280. Ojo aquí, si tú tienes alguna herramienta que puede incrementar el daño, lo vas a poder extender. Mewtwo es el atacante principal, pero también tenemos algunos otros de apoyo que nos van a ayudar en ciertas situaciones. Las cartas principales, como ya te lo dije, es el Mewtwo que nos va a ayudar a poder gestionar ese daño y poder atacar rápidamente. Otro atacante es este Speed Up que nos va a ayudar a recuperar energías y también a cubrir la debilidad de ese Mewtwo, que son los tipo siniestro, porque su ataque también es muy bueno, hace 30 puntos de daño por cada uno de tus Pokés del equipo Rocket en juego. Si tienes los 4 en banca y tienes a él activo, vas a poder hacer hasta 180 puntos de daño. Y si tiene debilidad, 360, que es suficiente para debilitarte a un Charizard, para debilitarte a algún Grizznar X. También tenemos como atacante a este Mimikyu del equipo Rocket, que su ataque elige uno de los ataques del Teracristal activo. Imagínate si tienes un Dragapult enfrente. Imagínate si tienes un Poké que tenga un ataque bestial que haga 200, 300 puntos de daño. Vas a poder hacer ese daño con solo una energía que es un soporte del equipo Rocket. Gracias a ella vamos a poder atacar rápidamente con el Mewtwo, con el Mimikyu y con otros del equipo Rocket, porque esta energía te va a proporcionar 2 energías de cualquier combinación siniestra y psíquica. Ojo, siniestra y psíquica no nos va a ayudar con el Speed Up que tenemos acá, porque él requiere de una energía planta. Por eso es que vamos a llevar energías plantas para hacer esta combinación. Tenemos también este Articuno que nos va a ayudar a defendernos de efectos de ataque usados por el rival. Y también tenemos a este Sneasel que te va a ayudar a poder atacar rápidamente cuando tus Pokés en banca tengan algún daño. Son los atacantes que tenemos, y como soportes pues bueno, tenemos la fábrica del equipo Rocket, que es nuestro estadio de preferencia para poder tomar cartas cuando utilicemos cartas de partidario. Tenemos a Atenea del equipo Rocket para robar cartas. También tenemos a Atlas del equipo Rocket que nos va a ayudar a quitarle cartas al rival cuando se debilita uno de nuestros Pokémon. También Giovanni del equipo Rocket y Proton del equipo Rocket, que si sales primero puedes buscar hasta 3 Pokés básicos del equipo Rocket. Ojo aquí, es muy importante, esta carta no dice que no se puede usar en turnos posteriores. Es decir, tú la puedes usar en el primer turno, sí, y también la puedes usar en turnos después. Entonces no hay ningún problema porque vaya el turno 5 y tú la quieras utilizar, adelante. Y prácticamente la esencia del mazo, atacar con el Mewtwo, pero debemos de tener ya seteados a estos Speed Up para estar reciclando las energías que vamos a ir descartando. Las cartas principales sin duda va a ser el Mewtwo, el Speed Up y los soportes del equipo Rocket, que nos van a estar ayudando a poder mantener el orden de la partida. Aquí lo único malo es la habilidad de este Mewtwo, que debes de tener 4 Pokés del equipo Rocket como mínimo para poder atacar.
Y pues bien, vamos a la partida para ver qué tal nos fue. Recuerda que esta lista te la voy a dejar en la descripción del video. Hay muchas variantes del mismo. Esta es la que yo utilizo, así que tómatelo con cuidado. Ok, bandita, ya estamos aquí en esta partida. Al rival le tocó salir en primer lugar, así que lo único que estamos haciendo es estar buscando a esos Speedo para poder tener la habilidad de él y estar seteando las energías que se descartan con el Mewtwo. Si no, no vamos a poder llegar hasta los 280 puntos de daño. Entonces aquí fui por los Tarantulo para después evolucionarlos y le puse una energía al Mewtwo porque recuerda que gracias a su energía doble vamos a poder atacar rápidamente. Aquí dejamos pasar y veamos a ver qué hace el rival. Ok, utiliza la Iono. Y nosotros teníamos una mano buena. Aquí nos perjudica un poco, pero está bien. No es que vayamos a sufrirle tanto. Ok, evoluciona también. Y baja el pueblo Altamía para buscar básicos. Aquí yo también voy a poder utilizarlo, pero ya tengo 4 en banca. Entonces hay que pensar cuál es el poke que vamos a utilizar o si vamos a dejarlo así para una estrategia posterior. Ok, decide ir por energía y le agrega una energía a su Deino. Utiliza al Rivabrun para setear cartas. Ok, utiliza la camilla de rescate. Y bien, entonces aquí salimos con una ultra. Aquí la idea del mazo principalmente es atacar con el Mewtwo, pero recuerda que también el Speedo es un buen atacante. Entonces lo que hice fue evolucionarlo para poder setear cartas de energía y después utilizar el estadio para seguir robando cartas cuando utilice la Atenea. Aquí utilizo el Speedo, utilizo la habilidad que me permite tomar una carta. Ok, le pongo esa por acá. Muy bien, utilizo la Atenea que me va a permitir tener hasta 8 cartas en la mano. Y más 2 del estadio, ya voy a tener 10 cartotas. Este mazo es una bestia, la verdad es una bestia en la manera en la que se setea. Puedes hacer muy grandes movimientos gracias a sus cartas. Y bajo el Speedo para... Aquí la estrategia que utilicé fue atacar con esos Speedo porque él tiene la ventaja del tipo. Entonces si yo pongo a mi Mewtwo de ahí como activo, pues me va a debilitar de un solo golpe. Y este Articuno lo puse en banca también por cualquier cosa. Si tiene algún atacante que pueda hacer efecto o algún daño en la banca a mis pokés, pues bueno, ahí lo voy a tener como opción. Ya ataqué con ese Speedo. Y bien, a ver, nuestro rival con que sale otra vez con el Deino. Aquí lo que tendría que hacer es evolucionar para poder atacar ya. Nosotros tenemos una buena mano suficiente para poderle dar batalla y tenemos la ventaja de los premios. Llevamos un premio más que el rival, claro, porque él aún no ha atacado. Entonces decide evolucionar. Ok, aquí la regó porque si no tiene para poder atacar hubiera evolucionado a su Deino que está en la banca. Para el siguiente turno pues ya poder evolucionar a la segunda fase. Ok, aquí va a atacarme con 80, pero es únicamente el daño que me va a poder hacer porque no tiene debilidad mi Speedo hacia el tipo siniestro. Bien, utiliza su voz para atacarme al poke que sí me puede debilitar. Y aquí lo único que le vi es que fueron 3 energías que se van a ir al caño porque lo voy a debilitar. Bien, bajo al Mimikyu por si en el siguiente turno decide atacarme con un Tera Cristal, pues ya darle crack ahí, ¿no? Ok, y veamos, utilizo la fábrica para 2 cartas más y vean, o sea, la seteada es una locura tremenda.
Voy por más cartas de energía para estarle dando de comer a esas arañitas. Ok, aquí nada más fui por el Mewtwo. Y vean el HP que tiene ese Mewtwo siendo un Poké básico. Es una bestia. Nuevamente le ataco. Y ya le debilito a su segundo. Le debilito a su segundo Poké. Y tenemos 2 cartas de premio menos. Ok, el Blissey. Aquí ocuparía pues bastantes energías para podernos atacar, ¿no? Ok, la camilla. Y va a ir por quién, ok. Caramelo raro va a evolucionar directamente a su Hydreigon. Y aquí ocupa otra energía para poderme hacer 200 puntos de daño. Ok, va por la energía. Y deshace de la energía y toma más cartas, ok. Va a ir por otro Deino para después evolucionarlo. Pero él ya no hace nada más. Entonces su Blissey va a resistir el daño de mi Spearow de los 180. Aquí utilicé esta carta para llevarme a ese Mewtwo y utilizar las Nidoval para tener menos cartas en la mano y utilizar la Atenea y justamente pues setear más cartas, ¿no? Entonces bajo nuevamente al Mewtwo, le pongo otra vez el amuleto y le pongo la energía, ya que ahorita no requiero de atacar con Mewtwo. Ahí está ese Hydreigon que me puede dar mucha desventaja. Y así robo las 8 cartonas más las 2 cartas más que me da el estadio y 10 cartas. Una bestia este mazo. Y ya tengo aquí en la mano las 2 cartas de energías del equipo Rocket, que me va a permitir atacar bien sea con ese Mimikyu o con el Mewtwo. Pero mi idea es justamente que ponga ese Hydreigon activo, me debilite a mi Spearow y yo con el Mimikyu ponerlo activo para atacarle con su propio chocolate, ¿no? Ok. Mimikyu es muy bueno contra ciertos mazos, ¿eh? Por ejemplo, el Garchomp de Cynthia tiene debilidad al tipo planta. Entonces aquí también puede ayudar bastante los Spearow. El Charizard también tiene debilidad al tipo planta. El Grizznar, debilidad al tipo planta. Y nos va a poder ayudar también contra el mazo de Garde, porque este Sneasel pues es tipo siniestro y el Garde pues es débil al tipo siniestro. Aquí pongo a mi Mimikyu activo y solo le pongo la energía del equipo Rocket para que vean esta tremenda joyita. Voy a atacarle con su propio ataque. Voy a debilitarle a su Blissey que tiene allá y a su Deino. Aquí nada más utilizo la energía, la habilidad, perdón, para absorber esa energía y que el siguiente turno pueda atacar directamente con el Spearow o con el Mewtwo. Entonces le pego con 130 a 2 en banca y 130 al Poké que tiene activo. Aquí fácilmente ya le debilité al Blissey. Le damos ahí, ojo aquí, es importante que sepas que si es un Poké teracristalizado no vas a poderle hacer daño en la banca. Me llevo 3 cartones de premio y solo estamos a 1, así que ya es cuestión de tiempo para que esto se acabe. Tenemos al Giovanni que también nos va a ayudar a poder poner un Poké de la banca del rival activo y uno de nuestros Pokés activo. Pongo el Spearow o pongo el Mewtwo y con eso se resuelve la partida. Ya nada más esperamos a ver qué hace. Ok, él decide atacar. Todo perfecto, todo bien. Y pues aquí ya la partida se acaba, ¿no? Yo ya tengo los Pokés suficientes para poder acabar con el rival. Decido salir con ese Spearow para atacarlo con debilidad. Nada más le pongo más Pokés para que sea más placer. Y 360 puntos de daño.
y con esto se acaba la partida. Nos llevamos la victoria contra este mazo. Digo, puede que exista también algunos otros mazos que se te compliquen más, pero a grandes rasgos es la esencia, ¿no? Poder tener a ese Speed-Off en banca para estar seteando energías, atacar con el Mewtwo, hacer 280 puntos de daño, o bien atacar con los Speed-Off, atacar con el Mimikyu o incluso con ese Sneasel. Y bien, bandita, recuerda que este mazo te lo voy a dejar en la descripción del video para que puedas probarlo y que me digas cómo te fue con él. Si te gustó este video, dale like, comparte y deja tu comentario. Nos vemos en el próximo mazo. Hasta luego.